Bueno, dale que venimos aquí con Moni en el living cómodamente instalados porque viene una página brillante de Ay, claro, Pato a la él no Mañana. sería estrella. ¿Cómo puede? Y Me yo gusta lo de diría página. una figura Figura estelar. fulgurante, estelar de Pato a la Estelar. Mañana, Figura estelar. que es el queridísimo amigo Esteban Tito Domina, a quien ya estamos saludando. ¿Cómo estás, Esteban? Buen día, buen jueves. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Buen día Pato, buen día Moni, bueno, gracias por la presentación. Ustedes saben que buscando el tema para compartir con ustedes y la audiencia de Pato a la Mañana, aparecen varias cosas por estos días, porque como sabe nuestro público, seguimos un poco las efemérides. Y había varias cosas, no buenas, ninguna buena. Fíjense qué curiosidad, ¿no? Porque hoy, 16 de septiembre, es un aniversario de un nuevo golpe de Estado en el siglo XX, esta vez el que derrocó a Perón, en 1955. En 1974, un día como hoy, fue asesinado Atilio López, el querido negro Atilio López, vicegobernador de Córdoba, por las 3A. Y en 1976, la trágica noche de los lápices. Así que, pero preferimos elegir una efeméride que se cumple en realidad mañana. Sí. Mañana 17 de septiembre, que es la batalla de Pavón. O sea, se cumple un nuevo aniversario de una batalla interna, digamos, no con una fuerza extranjera, sino entre nosotros, como tantas veces ocurre en la historia argentina, que ocurrió el 17 de septiembre de 1861. ¿La tienen, Pato, Moni? Sí, totalmente. Vos sabés que, mira, estaba leyendo un poquito al respecto, Tito, junto con la batalla de Cepeda y la de Caseros, posiblemente esta de Pavón sean los íconos de estas guerras intestinas que tuvimos los argentinos durante ese siglo y que, bueno, tanto derramamiento de sangre tuvieron. Lo que me gusta, y me gustaría que me cuentes de Pavón, es, fue el fin de la Confederación porque ganó el porteñismo con esa batalla, y en segundo lugar, Urquiza, que era un federal que supuestamente encabezaba y representaba toda la provincia, ¿estuvo a la altura de la circunstancia en esa oportunidad? Impecable, impecable cómo lo planteas, Pato, porque las respuestas a esas cuestiones así planteadas, bueno, ayuda a entender la Argentina de hoy. Alguien puede decir, pero escúchame, si esto pasó hace 160 años. Sí, pero las consecuencias de esa batalla, que puesta como batalla podría ser una más de las tantas que formaron parte de esa etapa que se llama, o en la bibliografía se la conoce como las guerras civiles, porque cuando terminó la guerra de independencia empezamos a enfrentarnos entre nosotros. Pero esta batalla en particular tiene implicancias muy importantes en el diseño de la Argentina que vino después. Efectivamente, como bien dices, Pato, se enfrentó una vez más Urquiza, Justo José Urquiza, el líder federal, con Bartolomé Mitre, que dirigía el ejército de la provincia de Buenos Aires. Y las consecuencias de esa batalla, que gana, entre comillas, y ya vamos rápidamente a decir por qué Mitre, bueno, fue el acta de defunción no solo, Pato, Moni, de la Confederación Argentina, yo diría del federalismo argentino. Algunos pueden decir, no, bueno, pero si la Constitución sigue diciendo que este es un país republicano, representativo y federal. Sí, de mentirita, como se suele decir, de mentirita federal, porque todos sabemos que el federalismo quedó en el camino y es una gran asignatura pendiente. Bueno, en esta batalla podríamos decir que se jugó a suerte y verdad el destino de la Argentina, y bueno, la causa federal fue la que perdió. Y ahí viene lo que decía Pato, ¿qué pasó con Urquiza? ¿Por qué Urquiza, teniendo todo para ganar la batalla? Porque era la revancha en realidad. Había habido una batalla con los mismos contendientes 2 años antes, Cepeda, muy cerca de donde se libró esta, porque Pavón es un arroyo que está ahí entre Santa Fe y Buenos Aires, en el límite, y ahí se libró esta batalla, y la anterior, la de Cepeda, también ahí cerca. Bueno, en la de Cepeda, Urquiza, al frente del Ejército Federal, derrota
a las fuerzas de Buenos Aires a cargo de Mitre y de algún modo obliga a que Buenos Aires ingrese y apruebe la Constitución de 1853, que hasta ahí no la había aprobado, no la había acatado. Pero en Pavón hay una revancha y esta vez Buenos Aires viene otra vez a la carga y podría haberse repetido el resultado, pero Urquiza es como que abandona el campo de batalla cuando estaba en posición o en condiciones de liquidar el pleito, si entraba con la invencible caballería entrerriana, en lugar de eso se retira. Y esto, bueno, abrió toda una polémica, una decepción, una confusión en las filas federales, porque si bien el presidente, y acá otra cosa interesante para los cordobeses, el presidente era un cordobés de la Confederación Argentina. La Confederación Argentina, recordemos, era la que agrupaba a todas las provincias menos Buenos Aires. Y tenía la capital, ¿dónde? En Paraná, en Entre Ríos. Tito, y el presidente era un cordobés. Te paro ahí un minuto porque yo tengo entendido que vos has escrito un libro respecto a Derqui, ¿sí? Y justamente hablando del federalismo, ahí lo estamos viendo en pantalla. Mira, el federalismo perdido. Exacto, el federalismo perdido, que lo hemos perdido hasta el día de hoy, en eso coincido. Por eso todos los subsidios grandes quedan en Buenos Aires, por eso todas las prebendas quedan en Buenos Aires y al interior poquito y nada. Lo que no alcanzo a entender es por qué, si el curso de la historia hoy sería otro, si Urquiza no hubiese tomado esa decisión. ¿Qué le pasó a Urquiza? ¿Le dio miedo? ¿Lo corrompieron? ¿Qué fue lo que le sucedió a este hombre? Claro, claro. Dos palabras, Derqui. Dos palabras de Derqui, pues ese libro, gracias por mostrarlo, es esto que estamos conversando. Y la centralidad que tuvo Santiago Derqui, un cordobés poco reconocido, lo tenemos que recuperar, Pato, Moni, tenemos que sacarlo de la sombra, porque la historia oficial, ese sesgo porteñista, la historia oficial lo ninguneó, igual que a Bustos. Con Derqui pasó lo mismo que con Bustos. Entonces también es justo reivindicarlo y saber quién fue, porque fue un líder, un referente federal, nada menos que presidente constitucional de la Confederación Argentina. Esa experiencia murió en la batalla de Pavón, porque obviamente la presidencia de Derqui se agota en ese momento, Derqui tiene que abandonar el cargo, Mitre se hace el cargo de la presidencia, pasa a degüello al interior, liquida los últimos focos federales y ahí sigue la película. Pero vamos rápidamente a lo que plantea Pato, para no dejarlo inconcluso. Bueno, hubo muchas interpretaciones, muchas miradas acerca de por qué Urquiza hizo lo que hizo y lo que hizo después, que no le va a salir gratis, ¿no? Recordemos que 9 años después, por esta misma factura, pierde la vida, lo asesinan en el Palacio San José en abril de 1870, astillas del mismo palo, porque los autores intelectuales y materiales del asesinato de Urquiza, que ya lo vamos a retomar en algún momento, es gente del bando federal, es Ricardo López Jordán. ¿Por qué? Bueno, porque no le perdonaron esta defección. Inclusive en esos días sonaba muy fuerte la palabra traición. Y se pagaba con la vida, se pagaba con asesinos en esa época, así, de un asesinato. Es que fue muy fuerte esto, porque Urquiza era el gran referente. Si bien Derqui era el presidente, el jefe, el líder del espacio federal que pulseaba duramente con Buenos Aires, era justo José Urquiza. Y quedaron todos en banda, tal es así que después de a uno los van eliminando. Fíjense en que después le toca al Chacho Peñalosa en el 63, barridos por Mitre, ¿no? Y después Felipe Varela, o sea que los últimos caudillos después de Pavón fueron cayendo como fichas de dominó. Y eso se lo facturaron a Urquiza. Bueno, ¿por qué? Bueno, hay muchas interpretaciones, algunos dicen Urquiza estaba cansado de esta guerra con Buenos Aires, porque recordemos que la Confederación y Buenos Aires rompen ahí nomás, en 1853, después de la caída de Rosas. Y dice, no, y quería paz, quería disfrutar de su buen pasar. Otros dicen estaba en juego los intereses materiales, el asunto de la aduana, de Entre Ríos, él era un comerciante poderoso, un hacendado, Urquiza. Hay muchas interpretaciones. Lo cierto es que, como decís, Moni, pagó con su vida esto, entre comillas, traición, como se lo calificó en el bando federal, y no de cualquiera. Hay que leer
por esos días lo que escribió después acerca de este episodio, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, también un gran intelectual del espacio federal, o José Hernández, el autor del Martín Fierro. Lo condenaron a Urquiza, digamos, desde el punto de vista de lo que había pasado, por considerar que, bueno, fue él quien abrió la puerta para el centralismo y le firmó o selló la suerte del espacio federal que quedó en banda, ¿no? ¿Y por qué renunció Derqui a la presidencia cuando había sido electo a un año atrás, cuando se perdió justamente la batalla de Pavón? ¿Por qué no continuó en el cargo? Claro, porque quedó colgado el pincel, como se dice vulgarmente, porque si bien Derqui era un político del fuste y por eso bien ganado mérito para ser presidente de la Confederación, al perder la batalla y agrandarse Buenos Aires, y el ejército de Mitre vino por todo, como se dice, acá en Córdoba. Quedó débil la figura de Santiago Derqui. Totalmente, y sin respaldo militar, porque se desarmó el ejército de la Confederación con la retirada de Urquiza y no pudo frenar el embate de Mitre. Lo intentó rearmar una fuerza para tratar de revertir la situación, pero no lo logró. Así que el 5 de noviembre termina abandonando el cargo y se va a Uruguay, y Mitre queda dueño de la situación. Ese ejército de Mitre, les decía, es el que invade Córdoba, porque Córdoba estaba enrolada en la Confederación, Córdoba era una provincia fuerte de la Confederación, y Mitre manda a Wenceslao Paunero al frente del ejército, que fue uno a uno disciplinando, entre comillas, las provincias, a sangre y fuego, ¿no? Por eso decíamos, liquidando a los últimos caudillos, como el Chacho Peñalosa. O sea que la defección de Urquiza fue muy fuerte, fue un masazo, como se suele decir por estas horas, al gobierno federal. Por último, Tito, te pregunto, ¿por qué la figura de Mitre está tan súper evaluada o sobrevaluada, digamos? Porque a vista de lo que vos estás contando, el hombre, digamos, peleaba solamente por los intereses de Buenos Aires y se olvidó del resto del país. Y yo veo que hoy, seguramente, las bibliotecas que habrán escrito acerca, porque la historia vos sabés cómo se cuenta, si está a favor o en contra, y por ahí yo quiero una mirada tuya imparcial. ¿Mitre fue o no fue un patriota al final? En realidad Mitre no participó en la Guerra de la Independencia, como fue en su momento San Martín, Belgrano, Güemes, Paz, Lavalle. Él es de otra generación. La guerra en que nos embarca es una guerra lamentable, que es la Guerra del Paraguay, porque fue Mitre quien nos involucró ahí nomás, en su presidencia, en esa guerra de la llamada Triple Alianza, que otro día la vamos a comentar. Lo que pasa es que la crónica oficial lo rescata a Mitre como la figura central de ese momento, a lo mejor sin los méritos suficientes, porque como bien dicen ustedes, el que sentó las bases del país centralista, y no hay demasiado para poner en el haber de Mitre, no hay mucho para poner en el platillo a favor de la balanza, sino más bien lo contrario. Así que bueno, es una figura adoptada por la crónica oficial, que oscureció y ninguneó o desestimó a otros protagonistas, y fue muy duro. Por ejemplo, la historia de la crónica oficial, por ejemplo, con Rosas, y directamente apartó o ninguneó a los principales referentes federales, como fue en su momento Bustos, Juan Bautista Bustos, y después Santiago Derqui. Pero sí, Pato, a mi modo de ver, me pides una opinión, Mitre está sobrevaluado en cuanto a su presencia histórica en ese momento decisivo, crucial de la historia argentina, ¿no? Tito, querido, brillante, como siempre te hemos escuchado nosotros y la teleaudiencia con muchísima atención, y nos encanta porque cada vez aprendemos más con tus salidas. Te mandamos un gran abrazo, que tengas un lindo fin de... Gracias.